curso tan importante, tengo el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes en cualquier lugar en el que se encuentren en esta oportunidad, este curso tan importante, un curso que nos permite poder realizar todos los procedimientos dentro de cualquiera de las instituciones del Estado de Guatemala y de cualquier otra índole, a través de los cuales se lleven procedimientos puramente administrativos, se conozcan temas directamente de carácter administrativo, ya sea que nosotros estemos en la función de poderlos realizar, de poderlos desempeñar con esmero o que obtengamos el trato justo, digno, ecuánime y adecuado, atendiendo a que existe una rama del derecho específica que nos permite conocer la parte legal de cada uno de estos temas. Vamos a iniciar con la clase y espero que tengamos una clase muy fructífera, que al final pues logremos llenar las expectativas de cada uno de ustedes. Y es importante mencionar que tratamos de comunicarnos por este medio considerando, ¿verdad?, las medidas de distanciamiento que estamos viviendo actualmente. Me parece que hoy por hoy la mayoría de cada uno de nosotros estamos vacunados, al menos con la primera dosis, ¿verdad? Y que pronto pues estaremos tener la oportunidad de podernos vacunar de la segunda dosis. Y con esto no estamos, pues, de acuerdo a las estadísticas, no se evita, ¿verdad?, el contagio, sin embargo, sí se puede minimizar cada una de las condiciones en cómo se presenten. Es importante mencionar que debemos de mantener siempre el distanciamiento social, lavarnos las manos constantemente, usar adecuadamente la mascarilla con el objetivo de que tengamos salud, que nos cuidemos a nosotros, ¿verdad? Y que también cuidemos a todos nuestros seres queridos. Sabemos que no todos podríamos responder de igual manera, todos tenemos personas en nuestro mismo entorno, en nuestra misma localidad, en el lugar en el que nos desenvolvemos. Hay personas que han fallecido por esta enfermedad y pues es importante que nosotros que estamos ya prontos a someternos a nuestra evaluación de nuestro examen técnico profesional para poder optar pronto a el grado académico, al título de abogados y notarios, pues ustedes hoy más que nunca se cuiden y que ustedes puedan tomar las medidas de distanciamiento correctas. En este mismo orden, pues entonces vamos a continuar y vamos a iniciar con la clase y vamos a conocer el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que el estudiante en su formación profesional conozca la personalidad del Estado, así como las ventajas y las ventajas de su existencia. Recuerdo yo que hace alrededor de 4 semanas iniciamos la clase, iniciamos este curso tan importante y dadas las circunstancias, pues también iniciábamos con el tema del Estado porque de eso, desde ahí deriva todo el conocimiento de cada uno de los órganos del Estado, su funcionamiento, sus sistemas, sus teorías, sus procedimientos. Es importante mencionar esto. El Estado, dentro de la función y del rol que desempeña, ¿verdad?, en nuestro país, en cada uno de los países, pues nos permite poder conocer cada una de estas etapas en las que se va desconcentrando cada uno de los procedimientos administrativos. Nuevamente vamos a mencionar lo que es el objetivo de la clase, y es que el estudiante en su formación profesional conozca la personalidad del Estado, así como las ventajas y las desventajas de su existencia. Yo espero que hayan tenido una jornada de estudios muy bien aprovechada. Asumo que terminan esta jornada con su servidora. Espero que la podamos terminar muy bien de cada uno de los procedimientos que vamos a realizar como profesionales y que desde ya nos vemos en la necesidad de poder gestionar en cada una de las instituciones del Estado de Guatemala. Vamos entonces a ver, tenemos en pantalla, yo siempre comparto con ustedes parte del programa para que ustedes puedan darse cuenta, estimados profesionales, que el tema que nos corresponde en esta oportunidad es la personalidad del Estado. Iniciamos, se recuerdan ustedes, la clase número 1, la sesión y la conferencia número 1, con nociones generales del Estado. En la segunda semana estuvimos compartiendo lo relativo al derecho administrativo, compartíamos características, compartíamos principios,
En la semana anterior fueron las fuentes del derecho administrativo. Iniciamos con las fuentes del derecho, ¿verdad? De una forma generalizada, y pues en la medida en que se fue desarrollando el curso, fuimos conociendo lo que era fuente del derecho administrativo. Y en esta oportunidad tenemos el tema que se denomina personalidad del Estado. Hace un muy buen vínculo con el tema número 1 y vamos a estar mencionando algunos aspectos que ya hemos compartido con ustedes, que ya hemos socializado con ustedes en la clase número 1, pero para que conozcamos directamente qué es, cómo funciona, cuál es el objetivo de la personalidad del Estado, como mencionaba en la parte introductoria, sus ventajas, sus desventajas, entre otros aspectos relevantes. Vamos entonces a continuar y tenemos en pantalla una definición. Yo les pido por favor a cada uno de ustedes que tomemos nota de esta definición. Se recuerdan ustedes que en cada una de las etapas que se van agotando en las semanas respectivas vamos teniendo una serie de preguntas que debemos cumplir a cabalidad, no solo con el tema de los videos introductorios, ¿verdad? O del resumen, si lo podemos mencionar de esa manera, sino que también de lo que conlleva el poder conocer y el poder ingresar al curso, ¿verdad? En la emisión correspondiente y que logremos entonces conocer en qué consiste cada uno de estos aspectos. Para quienes no me conocían, para quienes por primera vez están incorporando al grupo, al curso, veo que vamos aumentando, ¿verdad?, el número. Sean bienvenidos. Yo les he mencionado que yo tengo conocimiento que en este grupo existen profesionales, ya sea en otra rama o licenciados en ciencias jurídicas y sociales, que ya han tenido el privilegio de poder culminar la parte de lo que se refiere a la tesis, y que bueno, ¿verdad? Mis felicitaciones para cada uno de ustedes. Este ha sido el sueño de todos nosotros y estamos compartiendo lo que conlleva al estudio de la carrera de Derecho, ¿verdad?, de Ciencias Jurídicas y Sociales. Cabe mencionar que es el sueño que todos hemos tenido en alguna oportunidad y yo estoy segura que ustedes lo van a cumplir, que ustedes tienen personas en este momento confiando en que ustedes tienen pronto, ¿verdad? Ese anhelo se va a cumplir a corto plazo. En pantalla, entonces, retomando el tema, tenemos una definición de personalidad jurídica del Estado, pero antes, como yo sé que ustedes tienen sus leyes conexas al alcance, algunas de ellas, si ustedes tienen su Código Civil, si ustedes tienen ahí su Código Civil, podemos darle lectura. Posteriormente también vamos a socializar lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala con el tema del Estado, que como les mencionaba, ya lo habíamos manejado de cierta manera, ya lo habíamos socializado en algunos aspectos, pero vamos en esta oportunidad a profundizar en cuanto a la personalidad jurídica del Estado. Vamos entonces con el Código Civil y en el artículo número 1 tenemos una definición de personalidad. ¿Qué es la personalidad, estimados profesionales? ¿En qué consiste la personalidad? Solo para que tengamos una idea de qué es la personalidad, nos vamos con el artículo número 1 y la personalidad podríamos manejarla como esa investidura, ¿verdad?, jurídica que el Estado le otorga a una persona para entrar al mundo de lo jurídico como un sujeto de derecho y como un sujeto de obligaciones. ¿En qué consiste esto? Entonces, el Estado también es un ente sujeto, susceptible a obligaciones y a derechos. Y esos mismos derechos y esas mismas obligaciones se las tiene que atribuir correctamente a cada uno de los habitantes del territorio de la República de Guatemala. Todos nosotros tenemos, como lo compartíamos anteriormente, de acuerdo a lo que establece el artículo número 1 y también el artículo número 2 de nuestra Constitución, ¿verdad?, como deberes del Estado, el podernos proporcionar a cada uno de nosotros la seguridad jurídica, ¿verdad?, la paz. Vamos a darle lectura para quienes no han tenido la oportunidad de hacer un recordatorio de este artículo. Tenemos entonces, en cuanto al artículo número 2 de la Constitución, es deber del Estado garantizarnos a todos nosotros los habitantes de la República de Guatemala la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Todos como habitantes del territorio tenemos la oportunidad y el derecho de podernos desarrollar como guatemaltecos sin límite a nuestros derechos.
sabemos todos que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, ¿verdad? Entonces, si podemos hacer cualquier acto que no sea atribuido a una figura jurídica que podría considerarse como no adecuada para el pleno desenvolvimiento o el desarrollo integral de la persona, entonces ya estamos incurriendo en una situación que podría llevar a considerarse como un delito, como una falta, como una omisión, etcétera. En cuanto a esto, pues como lo compartíamos, este es el deber del Estado de Guatemala. Y regresando al Código Civil, podemos compartir entonces que en el artículo 1 de nuestro Código Civil tenemos lo concerniente a la personalidad. Tenemos entonces la personalidad civil. Aquí hace énfasis directamente a la persona y a la familia. Únicamente lo concateno con el objetivo de que tengamos una idea de un fundamento en cuanto a lo que es personalidad. La personalidad civil entonces comienza con el nacimiento y termina con la muerte, de conformidad con lo que establece nuestro Código Civil. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Cuando la ley hace mención de que siempre que nazca en condiciones de viabilidad, significa que siempre que nazca vivo. Sin embargo, tenemos algunas teorías de conformidad con la personalidad y son teorías doctrinarias. Yo espero que ustedes también le estén dando lectura a la doctrina de la mano con la parte legal y que ustedes también tengan pues esa inquietud de poder aprender y de poder conocer mucho más con relación al Estado de Guatemala actualmente. Y se los digo yo que ya estoy pues casi por cumplir mis primeros 10 años de poder desenvolverme como profesional. Y créanme que en los últimos tiempos, en los últimos años, estamos viviendo algunos escenarios en Guatemala que nos permite ver desde el punto de vista legal y conocer estos procedimientos, cómo es que el Estado de Guatemala va asumiendo ese rol, ¿verdad? A nivel mundial se dieron algunos cambios, pero a nivel de cada uno de los estados y de los países que conforman el mundo, ¿verdad? Se van tomando ciertas medidas, se va asumiendo cierto rol, cierta responsabilidad para resguardar a cada uno de los habitantes del territorio de la República de Guatemala. Por ejemplo, el tema de las vacunas, el tema del procedimiento de vacunación, pues ese es uno de los deberes del Estado de Guatemala, el podernos a nosotros brindarnos esa seguridad, esa salud, ese bienestar, ese desarrollo integral de la persona como guatemaltecos de este país, como pertenecientes a este país. Entonces, en ese sentido, compartida con ustedes, existen 4 teorías con relación a la personalidad jurídica, pero estamos hablando de la persona. Únicamente tenemos la teoría de la concepción, tenemos la teoría de la viabilidad, tenemos la teoría del nacimiento, tenemos la teoría ecléctica, y les estoy recordando su curso de Derecho Civil 1, para quienes ustedes en ese momento están ustedes mentalmente recordándose en dónde se encontraban, en dónde lo cursaron, en cada una de las sedes que ustedes tuvieron la oportunidad de poder compartir con un grupo y de una forma personalizada, porque no nos encontrábamos con estas medidas de distanciamiento, ¿verdad? Entonces, esto sería en cuanto a la personalidad. Sabemos que toda persona es capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Y en ese sentido, como les compartía, ¿verdad? La personalidad es esa investidura jurídica que el propio Estado le otorga a una persona, ¿verdad? Para que pueda entrar en el mundo de lo jurídico como sujeto de derechos y como sujeto de obligaciones. Esto sería nada más únicamente en cuanto a la personalidad, era únicamente con el objeto de que tengamos una idea de qué es personalidad. Ahora nos vamos inmediatamente a socializar la definición que tenemos en pantalla y tenemos entonces qué es la personalidad jurídica del Estado. Es el orden jurídico el que atribuye a los individuos o a ciertas agrupaciones de estos la capacidad de tener derechos y asumir obligaciones, la personalidad jurídica del Estado como una persona colectiva, masa, ¿verdad? Nace única y exclusivamente cuando el orden legal
ha determinado el correspondiente reconocimiento. Esto sería entonces en cuanto a la personalidad jurídica del Estado, para que tengamos una idea de ello. Y pues en ese mismo orden, como lo mencionábamos en la clase número 1, si ustedes lo recuerdan, la personalidad del Estado conlleva al análisis de ciertos elementos importantes, como por ejemplo las teorías, como por ejemplo su objeto, como por ejemplo las ventajas y las desventajas de su existencia. Sabemos quién representa el Estado de Guatemala. Compartíamos entonces que tenemos 3 poderes del Estado, tenemos tres poderes, tenemos 3 organismos: el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, el organismo judicial, y sabemos que cada uno de ellos tiene sus autoridades, tenemos quien nos represente. Nosotros como habitantes del territorio, cada 4 años tenemos ese derecho. Ese es un derecho y también es un deber. Tenemos el derecho y tenemos el deber de poder elegir y de ser electos. Sabemos que la Constitución tiene esas bases que nos permite a nosotros sumarnos al grupo, al número de participantes si queremos optar a algún cargo público, o también de elegir a quién nos va a representar en cada una de las jurisdicciones en las que nos encontramos. Espero que en cualquier lugar que ustedes se encuentren, pues estén con mucha salud, que no hayan tenido la oportunidad de poder vivir esta enfermedad, ¿verdad? Porque al parecer sí deja secuelas, deja algunos efectos secundarios, y pues es bueno que continuemos con todas estas medidas de restricción para poder resguardar nuestra integridad. También hagamos nuestra parte. No solo dejemos que el Estado se encargue, ¿verdad?, sino que también nosotros hagamos nuestra parte desde el espacio que nos corresponda. Bueno, en ese mismo orden vamos a repetir la definición que tenemos en pantalla y vamos a continuar con el tema de la personalidad jurídica del Estado. La personalidad jurídica del Estado, estimados profesionales, para poder concluir con este apartado, vamos a extraer algunos elementos de esta definición para que vayamos dominándola. Es el orden jurídico el que atribuye a los individuos o asimismo a ciertas agrupaciones de individuos la capacidad de tener derechos, pero también tener esa capacidad de poder asumir obligaciones. Puede mencionarse entonces que la personalidad jurídica del Estado como persona colectiva, la que mencionábamos atendiendo a lo que preceptúa el Código Civil, era como persona individual, pero como persona jurídica tenemos entonces un ejemplo: el Estado. Nace única y exclusivamente cuando el orden legal ha determinado el correspondiente reconocimiento. Ese poder de reconocer a cada uno de los estados del mundo y que sean ecuánimes y que sean también atribuidas, ¿verdad?, todas estas teorías y que sean aplicadas correctamente. Bueno, vamos entonces a continuar. Y tenemos una segunda definición de personalidad jurídica del Estado. Podemos compartir entonces que la personalidad jurídica del Estado es un concepto unitario. Esto es doctrinario, estimados profesionales. Esta es teoría. Yo espero que ustedes ya tengan un libro. Yo compartía con ustedes en la clase número 1, la primera clase, y también lo mencionamos en la segunda sesión, en la segunda conferencia, algunos autores que el programa de estudio nos sugiere. Sin embargo, como ustedes pueden consultar su programa de estudios, ustedes podrían adquirir cualquier libro que tenga, ¿verdad?, que contenga estos temas que hemos estado abordando desde la sesión número 1, desde la clase número 1, con el objeto de que ustedes dominen a cabalidad pues cada uno de los conceptos en cuanto al derecho administrativo. Retomando el tema, entonces, tenemos que la personalidad jurídica del Estado es un concepto unitario que abarca la actuación del Estado, ¿verdad?, como legislador, y acá entonces le atribuye y ya individualiza a ese poder legislativo. ¿A quién le compete el poder de legislar?
lo compartíamos en la clase anterior, estuvimos tocando el tema de la iniciativa de ley, cómo es que los diputados al Congreso de la República debidamente reunidos pueden y deben, ¿verdad? Tienen también la obligación, ¿verdad? Como representantes de poder tomar en cuenta cada una de las iniciativas que presentan los entes que tienen derecho de presentar iniciativas de ley y cómo es que se va desarrollando este procedimiento para que al final tengamos, ¿verdad?, como resultado una nueva ley, una reforma a la ley, el poder optar a tener una ley específica para cada tema como corresponde. En este sentido también tenemos al juez, que es el Poder Judicial. Sabemos entonces que tenemos la obligación y también tenemos el derecho de poder acudir a la Corte Suprema de Justicia como uno de los entes del Estado de Guatemala, y acá también se manejan temas puramente administrativos. A ustedes, de hecho, cuando les corresponda, que espero que sea muy pronto, la oportunidad de poderse juramentar, ¿verdad?, en la Corte, ustedes se van a dar cuenta, entonces ahí tenemos esa función como principal, ¿verdad?, del Poder Judicial, a través del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y también como administrador. Como administrador tenemos entonces al Poder Ejecutivo y compartiendo
Muy bien, retomando el tema, podemos compartir entonces que la personalidad jurídica del Estado es un concepto totalmente unitario que abarca la actuación del Estado desde un punto de vista como legislador, como juez y como administrador, a quien le compete directamente la potestad de poder legislar, como lo mencionaba anteriormente. Ya hemos tenido la oportunidad de recordar, ¿verdad?, lo que bien aprendimos en el curso de Introducción al Derecho o en algunos cursos como, por ejemplo, Derecho Constitucional o Teoría General del Estado, que también es un curso específico para poder conocer todo lo concerniente al Estado. Desde el punto de vista como juez, por esa potestad que tienen los jueces de poder resolver conforme a derecho. Desde el punto de vista como administrador, porque le compete directamente al presidente de la República de Guatemala esa oportunidad y ese deber de poder administrar el país como un poder ejecutivo. Y resumiendo, lo podemos mencionar entonces que el Estado actúa con una personalidad jurídica tanto cuando dicta, ¿verdad?, todo lo concerniente a los actos administrativos, asimismo al hacer uso, el correcto uso y el adecuado uso de las leyes, y también al momento de poder emitir las sentencias correspondientes. Esto sería entonces en cuanto a la personalidad jurídica del Estado. Hemos compartido 2 definiciones con cada uno de ustedes. Espero que ustedes se hayan tomado nota de alguna de ellas. En ese mismo orden podemos entonces compartir que el Estado pues tiene una forma de organización social, si lo podemos manejar de esa manera, que se sustenta en una estructura puramente institucional, ¿verdad?, que es estable y que al mismo tiempo es sometida a normas que ejerce un poder político sobre una comunidad y en un territorio determinado. Esta sería como una tercera definición. La voy a repetir para que ustedes puedan escucharla y que ustedes puedan tener una idea de una nueva definición en cuanto al Estado. El Estado, ¿verdad?, tiene una forma de organización social que se sustenta en una estructura institucional estable y sometida a normas que ejerce un poder político sobre una comunidad y en un territorio determinado. Podríamos entonces mencionar que es un conglomerado social, que es un conglomerado político, que es un conglomerado jurídicamente constituido porque está constituido de acuerdo a las leyes del país, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos. ¿Cuáles son entonces estos órganos? Tenemos el organismo legislativo, el organismo judicial y el organismo legislativo, judicial y el ejecutivo. Y estos a la vez tienen esa potestad de poder ir desconcentrando cada una de las funciones y cada una de las obligaciones que conlleva al poder tener la oportunidad de poder dirigir cada uno de estos poderes del Estado. En ese mismo sentido, podríamos compartir que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. El objetivo principal es poder reconocer al Estado de acuerdo, ¿verdad?, a cada una de sus normas, a cada una de sus funciones, a cada una del rol que desempeña cada uno de los países del Estado y que sea reconocido por los otros. Esto sería entonces en cuanto al Estado directamente. Vamos entonces a compartir que el Estado sería entonces una sociedad humana, si lo vemos desde el punto de vista teórico, que se establece en un territorio que le corresponde, que su estructura está regida por un orden jurídico, porque sí tiene leyes establecidas, es creado, es definido y es sancionado por un poder soberano, ¿verdad? Tenemos una soberanía en el Estado y que lo que se pretende y el objetivo principal es ese bien público, ¿verdad? Es ese bien común que está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Y tenemos entonces que el Estado es una realidad social y política. Y efectivamente el Estado es una realidad social, es una realidad política conformado por elementos. Estos elementos es la sociedad humana, es el territorio, es el orden jurídico y es ese poder soberano.
el poder soberano que le compete al pueblo y que éste se lo delega al gobierno para que pues lo aplique, lo ejecute, lo realice y siempre en beneficio con el objeto del bien común, ¿verdad? Ese fin que es el bien común, como le corresponde al Estado de Guatemala. Si podemos argumentar, ¿verdad? O tener la oportunidad de fundamentar en cuanto a estos elementos, vamos a ir individualizando cada uno de ellos para que vayamos dándole lectura a algunos artículos de la Constitución. A mí me gustaría que ustedes tomaran nota de estos artículos, que ustedes tuvieran la oportunidad de poder ubicarlos, porque recuérdense que al final, ¿verdad?, de cada una de las sesiones tenemos la oportunidad de poder responder a una serie de preguntas y que ustedes deben responder correctamente. Entonces, en pantalla tenemos que, en el sentido político, el Estado es el conjunto de todos los hombres que componen un pueblo, cuando tienen un asiento territorial y la soberanía o independencia. El Estado tiene entonces una personalidad política, la que, como se aprecia, ¿verdad?, excluye esa idea de organización y tiene un carácter genérico en cuanto a identificar totalmente al pueblo y así pues poder ser diferenciado. Podríamos entonces mencionar que el Estado es aquí, pues todos somos los habitantes, ¿verdad? Y todos al final conformamos lo que es el Estado de Guatemala. En cuanto a los elementos del Estado, podríamos mencionar entonces como sociedad humana lo que conlleva al artículo número 1 de la Constitución, que ya le dimos lectura anteriormente. En cuanto al artículo número 1, que conlleva a poder conocer al Estado. Y asimismo, tenemos entonces el artículo, podríamos mencionar el artículo número 2, que también, ¿verdad?, le compete como deber del Estado. El primero es la protección a la persona, y podríamos decir que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Dentro de estos principios, podríamos mencionar nuevamente esos principios que conlleva también a los principios que se encuentran consignados en el preámbulo de la Constitución en cuanto a que los representantes del pueblo, ¿verdad?, de Guatemala, que fueron electos libre y democráticamente, pues reconocen principalmente a la familia, al Estado, y que tiene, ¿verdad?, como consideración de ello el bien común y el régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. En ese mismo orden podríamos dar lectura a lo que establece el artículo número 47 como sociedad humana. Yo los invito a que me acompañen a darle lectura al artículo número 47 y le damos lectura a este apartado que constitucionalmente está establecido como protección a la familia. En este mismo orden podríamos mencionar que el Estado garantiza la protección social, la protección económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal, tal como lo establece el artículo 47, del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número de espaciamiento de hijos, ¿verdad?, que desean tener. Este sería entonces en cuanto al artículo número 47, que conlleva a unificar el artículo número 1, el artículo número 2, el artículo número 47, como uno de los elementos del Estado denominado sociedad humana. En ese mismo orden tenemos el territorio y nos podemos remitir al artículo número 121. Yo los invito a que le demos lectura al artículo número 121 como territorio establecido directamente en la Constitución. En el artículo número 1 tenemos los bienes del Estado. Tenemos entonces que son bienes del Estado los de dominio público, todos los bienes de dominio público. En ese mismo orden, podríamos mencionar entonces las aguas de las zonas marítimas que ciñen las costas de su territorio, los lagos, los ríos navegables y sus riberas,
los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos. Aquí cuando menciona que sirven de límite, ahí mismo tenemos un ejemplo de ese reconocimiento de estado a estado, porque sirve de límite y también sirve para respetar mutuamente cada uno de los estados. Podríamos mencionar el aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley, y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley. Los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas y autónomas. En las clases próximas estaríamos tocando el tema de esa descentralización y autonomía de cada una de las de los entes del Estado. Es un tema muy especial porque nos va ubicando, si ustedes lo recuerdan, nos va permitiendo conocer cómo es que se va desconcentrando toda esta forma de trabajo y toda esta forma procedimental en cuanto a la administración pública. En cuanto al inciso D de ese mismo artículo 121, tenemos cómo lo menciona el preámbulo, ¿verdad?, los bienes del Estado, y tenemos la zona marítima y terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la extensión y forma que determinan las leyes y los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Sabemos entonces que Guatemala es parte de una serie, de un número grande de tratados internacionales en muchos ámbitos, en muchos ambientes, tratados en salud, en educación, tratados en medio ambiente, en derechos humanos, etc. Y sabemos que de una forma constante debe ser ratificado cada uno de esos tratados con el objetivo de confirmar esa postura, de apoyarse como Estado y de que sea reconocido internacionalmente cada uno de los estados, y Guatemala es uno de ellos. No todos los tratados internacionales han sido ratificados por Guatemala, algunos tratados no son convenientes para los intereses del Estado en función de velar siempre por esos intereses, seguridad y paz de cada uno de los habitantes del territorio del país. En el inciso E, entonces, tenemos el suelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualquier otra sustancia orgánica e inorgánica, ¿verdad?, del subsuelo. En el inciso F tenemos los monumentos y las reliquias arqueológicas, y en el inciso G tenemos los ingresos fiscales municipales, así como los de carácter privado que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas. En este inciso G del artículo 121 que estamos abordando por el tema de los elementos del Estado de Guatemala, y que uno de esos elementos es el territorio, podríamos mencionar que también estaremos abordando todo lo concerniente a los ingresos fiscales y municipales de las entidades descentralizadas y autónomas, porque este curso tiene esa especialidad de poder tomarse un par de sesiones, un par de conferencias para conocer todo lo concerniente al tema tributario, y nos permite conocer todo este tema de lo fiscal. Y en ese mismo orden tenemos un último inciso, que es el inciso H, y menciona las frecuencias radioeléctricas. Estaríamos entonces mencionando como uno de los elementos del Estado al territorio, ¿verdad?, de conformidad con lo que establece el artículo 121, y al mismo tiempo podríamos hacer mención de lo que establece el artículo 142 de la Constitución. Si ustedes tienen al alcance su artículo 142, de plena soberanía sobre lo siguiente. Inciso A, sobre el territorio nacional integrado por su suelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. El inciso B menciona la zona contigua del mar adyacente, el mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Y en el último inciso C, menciona los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo, ¿verdad?, marinos, y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Esto sería entonces como un fundamento legal para poder identificar un segundo elemento del Estado denominado territorio.
Al mismo tiempo podríamos mencionar lo que conlleva a la observancia obligatoria de uno de los elementos más importantes del Estado, conocido como orden jurídico. Podríamos darle lectura a lo que establece, si nos podemos ir al artículo número 175, por favor. Si ustedes se pueden ir conmigo al artículo número 175, y acá encontramos una jerarquía constitucional de conformidad con el elemento denominado orden jurídico. El artículo número 175 menciona que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Quiere decir que son nulas de pleno derecho. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de los diputados que integran el Congreso de la República, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. En este último apartado, segundo y último apartado del artículo 175, menciona las leyes constitucionales que para poder ser reformadas se requiere del voto de las 2/3 partes del total de los diputados y asimismo de un dictamen previo emitido de forma favorable por la Corte de Constitucionalidad. Estas leyes constitucionales sabemos que principalmente podemos ubicar a la Constitución Política de la República, tenemos a la Ley de Orden Público, tenemos a la Ley Electoral y se me escapa otra, pero tenemos tenemos la ley de amparo y exhibición personal. Ahí estaríamos entonces, como leyes constitucionales. Retomando el tema en cuanto a los elementos del Estado de conformidad como lo estamos compartiendo y lo tenemos en pantalla como un Estado que siendo una realidad social y política, podríamos ubicar un siguiente artículo para poder individualizar este elemento denominado orden jurídico. Tenemos el artículo número 183. Si ustedes me pueden acompañar a darle lectura al artículo 183 y podríamos irnos a la literal o al inciso D y al inciso E, por favor. Acá tenemos en el artículo número 183 las funciones del presidente de la República de Guatemala. Actualmente tenemos un presidente que está administrando el país porque nosotros, como uno de los elementos del Estado, como lo son, nosotros somos una sociedad humana constituida de conformidad con lo que establece el artículo número 1, 2 y 47 de nuestra Constitución Política y que se vela por la familia al mismo tiempo. Hemos elegido, ¿verdad?, a nuestras autoridades, a nuestros representantes y hoy por hoy podemos mencionar que tenemos un presidente que ha sido electo de una forma democrática. En ese mismo orden podríamos mencionar lo que establece el artículo número 183. En este artículo encontramos las funciones del presidente de la República y una de las funciones que tiene el presidente, si nos vamos al inciso D, es ejercer el mando de toda la fuerza pública. Esto es como un elemento de los elementos del Estado dentro de los que corresponde al orden jurídico. Ejercer el mando en toda la fuerza pública. En el último año, si lo podemos manejar así, en los últimos tiempos, hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta el rol tan importante que ejerce el presidente de la República, porque a través de las decisiones que él adopta, se puede establecer y se ha podido establecer toda esta restricción, velar por esta seguridad, ¿verdad? No solo jurídica, sino que también por la integridad de cada uno de nosotros atendiendo al tema del COVID. Sin embargo, las estadísticas cada vez van más en aumento y pareciera que tomamos esta enfermedad como de cierta manera un poco, pues como que no es muy real. Sin embargo, yo estoy segura que cada uno de ustedes en donde